14 de Aviv del año 31. Es importante entender que el 14 de Aviv del año 31 del primer siglo de la era cristiana, cuando Cristo dijo consumado es en Juan 19:30, llegó a su fin todo el ritual simbólico porque el símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba, y que en esa fecha no terminaron las 70 semanas de Daniel 9:24. El fin de las 70 semanas ocurre con el apedreamiento de Esteban, de Hechos 7 versículos 59 y 60. Leamos lo que está escrito en el libro Deseado de todas las gentes, página 200, párrafo 2. La semana 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces, Hechos 7, 59 al 60 no es el 14 de Aviv del año 31, sino que es el 10 del mes séptimo del año 34 del primer siglo de la era cristiana. Es el fin de las 70 semanas y a partir de esa fecha se iba a abrir y empezar el conteo del restante de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son 1810 años, tiempo dado a los gentiles. Es un error creer que cuando Cristo dijo, consumado es, haya llegado el fin de las 70 semanas. Lo correcto es que el 14 de Aviv del año 31 marca el fin de todo el ritual simbólico. En esa fecha estamos a la mitad de la semana 70 y todavía faltaban 3 años y medio para que se complete las 70 semanas. Y con la muerte de Esteban se terminan las 70 semanas e inicia el periodo restante de las 2300 tardes y mañanas, que son 1810 años, ya no para la nación judía, sino para los gentiles. Estos detalles son importantes de comprender porque este primer movimiento de los apóstoles será semejante al último movimiento reformatorio que se va a dar en este planeta Tierra, y el que cumplió con la comisión evangélica fue el apóstol Pablo, ya que él entendió que el ritual simbólico había llegado a su fin cuando Cristo dijo, consumado es. El párrafo que vamos a leer a continuación habla de Pablo. Tengamos en cuenta que mientras Pablo no tuvo convicción de pecado, él estaba incapacitado para entender y poder llevar el mensaje de salvación. Pero después de su conversión de Hechos capítulo 9, llegó a tener convicción de pecado, a ser un hombre verdaderamente convertido, y esto le capacitó para dar el mensaje de salvación. Leamos Hechos de los Apóstoles, página 99, párrafo 3. Basado en Hechos 9, versículo 1 al 6, dice: La conversión de Saulo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Él había creído en verdad que Jesús de Nazaret menospreció la ley de Dios y que enseñó a sus discípulos que ella no estaba en vigor. Pero después de su conversión, Saulo reconoció a Jesús como aquel que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema judío de los sacrificios. Vio en la crucifixión el tipo que se había encontrado con la realidad simbolizada, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de Israel.
Leamos el párrafo del mismo libro, Hechos de los Apóstoles, página 96, párrafo 1, dice: ¿Qué revelación fue todo esto para el perseguidor? Ahora Saulo sabía con toda seguridad que el prometido Mesías había venido a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, y que aquellos a quienes había venido a salvar le habían rechazado y crucificado. También sabía que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y ascendido a los cielos. Cuando dice Mesías prometido, hay que pensar en Daniel 9:25, porque ahí es donde se menciona al Mesías príncipe, y Saulo entendió en Hechos 9, del 1 al 6, que Cristo era el Mesías prometido de Daniel 9:25 y que había venido para salvar, pero fue rechazado. Leamos Hechos de los Apóstoles, página 98, párrafo 3, dice: Durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Cuidadosamente rastreó las profecías con una memoria aguzada por la convicción que se había apoderado de su mente. Al reflexionar en el significado de esas profecías, se asombraba de su anterior ceguera de entendimiento y de la ceguera de los judíos en general, que los había inducido a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. A su entendimiento iluminado, todo parecía claro ahora. Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían oscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de las profecías. Leamos el párrafo 160 del mismo libro. Es algo que está registrado en Hechos capítulo 15, donde el apóstol Pedro habla a favor de Pablo, un evento que seguramente se dio en el año 51. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hechos 15:10. Este yugo no era la ley de los 10 mandamientos, como aseveran algunos que se oponen a la vigencia de la ley. Pedro se refería a la ley de las ceremonias, que fue anulada e invalidada por la crucifixión de Cristo. ¿Cuándo la ley ceremonial fue anulada y desprovista de todo significado? Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. A partir de ese momento, la ley ceremonial ya no estaba más en vigencia. Fue con la muerte de Cristo que ese ritual llegó a su fin. Asimismo leemos en Primeros Escritos, página 201, párrafo 2, última parte. Como el Espíritu de Dios descansaba sobre él, presentaba con claridad y fuerza a sus oyentes las profecías hasta el tiempo del primer advenimiento de Cristo, y les mostraba que se habían cumplido las Escrituras que se referían a sus sufrimientos, muerte y resurrección. ¿Para qué Dios le suscitó a Pablo? Para que pueda enseñar que con la muerte de Cristo había llegado a su fin todo el ritual simbólico, que todas las profecías que hablaban de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo se cumplieron en Cristo. Leamos el libro Deseado de todas las gentes, página 705, párrafo 1, que es un evento que ocurrió el 14 de Aviv del año 31 en el santuario terrenal. Dice: todo era terror y confusión. Está hablando sobre el momento que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Continuemos. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada,
y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba, porque el verdadero Cordero de Dios había muerto y ya no había más necesidad de presentar en sacrificio al Cordero animal. Continuemos la lectura. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Había muerto el verdadero Cordero de Dios. El símbolo se encontró con la realidad que prefiguraba, que estaba simbolizado por el Cordero que se sacrificaba diariamente y también por el Cordero Pascual. Leamos el libro Deseado de todas las gentes, página 200, párrafo 1, dice: en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios habían terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Entonces entendemos que el 14 de Aviv del año 31, que está mencionado en Juan 19:30, llegó a su fin el ritual simbólico, llegó a su fin el santuario terrenal. A partir de esa fecha cesaban los sacrificios y las oblaciones terrenales. Leamos Deseado de todas las gentes, página 36, párrafo 1, dice: las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo, y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Leamos Comentario Bíblico 7a, página 319, columna 1, párrafo 2, dice: la muerte de Cristo por la redención del hombre levanta el velo y proyecta un torrente de luz que llega a centenares años en el pasado sobre toda institución del sistema judaico de religión. Todo ese sistema no tenía significado sin la muerte de Cristo. Los judíos rechazaban a Cristo y por lo tanto para ello todo su sistema de religión es indefinido, inexplicable e incierto. Atribuyen tanta importancia a caducas ceremonias de símbolos que se cumplieron o se encontraron con su realidad simbolizada, como se la dan a la ley de los 10 mandamientos, la cual no es una sombra, sino una realidad tan perdurable como el trono de Jehová. La muerte de Cristo ensalza el sistema judío de símbolos y ceremonias, mostrando que habían sido señaladas por Dios y con el propósito de conservar viva la fe en los corazones de su pueblo.
Leímos hace rato que la ley de los 10 mandamientos no es sombra ni figura de Cristo, pero la ley ritual sí, y la ley ritual es muy diferente a la ley de los 10 mandamientos. La ley ritual con todos sus símbolos y ceremonias llegó a su fin cuando el símbolo, o sea el tipo, se encontró con la realidad. En cambio, la ley de los 10 mandamientos vive y vivirá por los siglos eternos, como está escrito en Salmos 119, 142 y Mateo 5, 17. Leamos en el Comentario Bíblico 7a, página 337, columna 2, párrafo 4 y 5, dice: las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban a Cristo en símbolos y sombras fueron quitadas en el tiempo de la crucifixión, porque en la cruz el símbolo se encontró con la realidad simbolizada, tipo y antitipo, en la muerte de la verdadera y perfecta ofrenda, el Cordero de Dios. La necesidad de las ceremonias de sacrificios y ofrendas cesaron cuando el símbolo y la realidad simbolizada, o sea el tipo y antitipo, se encontraron en la muerte de Cristo. En Él, o sea en Cristo, la sombra llegó hasta la sustancia. El Cordero de Dios fue la ofrenda completa y perfecta. Entendamos qué es el tipo. El tipo es una sombra, imagen o figura de la realidad. En este caso, el ritual simbólico que habla el Antiguo Testamento es el tipo. El tipo apunta a un antitipo. El antitipo es la realidad, es el cumplimiento de lo que había sido predicho. En este ejemplo, el Mesías, que nos habla en el Nuevo Testamento. Entonces, los símbolos, las sombras, las ofrendas y los sacrificios apuntaban al Mesías. Leamos lo que dice en el Comentario Bíblico 7a, página 339, columna 1, párrafo 1, dice: la ley de Dios mantendrá su carácter supremo mientras perdure el trono de Jehová. Esta ley es la expresión del carácter de Dios. Los símbolos y las sombras, las ofrendas y los sacrificios no tuvieron más valor después de la muerte de Cristo en la cruz. Pero la ley de Dios no fue crucificada con Cristo. Si lo hubiera sido, Satanás habría ganado todo lo que trató de conquistar en el cielo. Por ese intento fue expulsado de los atrios celestiales. Cayó llevando consigo a los ángeles que había engañado, y hoy en día está engañando a los seres humanos en cuanto a la ley de Dios. Hoy en día Satanás induce a los hombres a pensar que cuando Cristo dijo, consumado es, también llegó a su fin el decálogo, o sea la ley moral. Pero la ley de Dios no es una sombra de Cristo, y como mencionamos anteriormente, no tuvo un fin, porque es eterna, es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Leamos lo que dice en Hechos de los Apóstoles, página 96, párrafo 0. Vio que el rechazamiento de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y le demostraron que era el Mesías prometido. El discurso de Esteban en ocasión de su martirio le vino vívidamente a la memoria, y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios cuando dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 55 y 56. Los sacerdotes habían declarado blasfemas esas palabras, pero ahora Saulo sabía que eran verdad.
Página 99, párrafo 0 dice: sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían obscurecido su percepción espiritual y le habían impedido discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de las profecías. Vamos a Hechos de los Apóstoles, página 98, párrafo 3, dice: durante las largas horas en que Saulo estuvo encerrado a solas con Dios, recordó muchos de los pasajes de las Escrituras que se referían al primer advenimiento de Cristo. Pablo era conocedor del Antiguo Testamento, era un hombre preparado, pero no entendía a quién apuntaba el ritual simbólico. Pero en su memoria estaba rastreando todo lo que había estudiado y aprendido acerca de este ritual y entendió que en la persona de Cristo se cumplió las profecías que marcaban el primer advenimiento de Cristo. Entendió que esas profecías se iban a cumplir en la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Cuáles son esas profecías que marcan el primer advenimiento de Cristo, su sufrimiento, su muerte, resurrección y ascensión? Uno. Pan sin levadura, incienso. ¿Dónde está escrito acerca de esto? ¿A qué estaban apuntando y cómo se cumplieron en Cristo? Leamos Levítico 24, versículos 5 al 8. El pan de la proposición. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Ahora leamos lo que dice en Éxodo 30, versículos 7 al 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar del incienso. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Este pan no se cambiaba diariamente, tenía que ser colocado cada sábado. Cada sábado el sacerdote debía preparar 12 panes sin levadura y con esos panes entraba a trabajar dentro del santuario. Sacaba los panes que habían sido colocados el sábado anterior y colocaba el pan nuevo. Y así cada sábado se cambiaban los panes y además de esto, el sacerdote debía colocar en cada hilera del pan un vaso de incienso puro y quemar incienso aromático cada mañana y cada tarde. Leamos Isaías 42:1. Esta es una profecía. Dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esta es una profecía que debemos estudiarla juntamente con Levítico 24 del 1 al 4 y Éxodo capítulo 30, porque el incienso representaba lo que está escrito en Patriarcas y Profetas, página 366, párrafo 1. Leamos. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia,
la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Leamos la página 389, párrafo 2 del mismo libro. Dice: su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el incienso simbolizaba la justicia de Cristo. También dice: la nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. Entonces el incienso y el pan se presentaba 2 veces al día y simbolizaba o representaba la justicia de Cristo. Justicia, sinónimo de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios, así como dice en Ezequiel 20:41, como incienso agradable os aceptaré. Eso quiere decir que la obediencia de Cristo presentada en el santuario celestial a nuestro favor es lo único que puede hacernos aceptables o justificarnos ante Dios y la ley, como está escrito en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leímos Isaías 42:1, donde dice que Cristo iba a traer la justicia a las naciones. Cristo tomó la naturaleza humana y vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, y acerca de esta justicia que está simbolizada en el incienso, también leemos en Daniel 9:24 que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Cristo vino a traer la justicia perdurable. ¿Qué quiere decir justicia perdurable? La obediencia por la cual podemos ser justificados en el santuario celestial. Eso es la justicia, sinónimo de obediencia a la ley de Dios. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, como el símbolo se encontró con la realidad, era necesario cesar la ofrenda y sacrificio simbólico, porque Cristo proveyó estos medios en este planeta Tierra e iba a empezar a trabajar con estos medios en el santuario celestial en calidad de sacerdote. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Leamos lo que Cristo dijo de sí mismo cuando estuvo en este planeta Tierra. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Juan 6:41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Leamos Deseado de todas las gentes, página 433, párrafo 2, dice: Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos
y de los hombres pecadores, delante de los ángeles, delante de los hombres y de los demonios, había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que, si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios, hubieran sido blasfemia. Yo, lo que a él le agrada, hago siempre. Juan 8:29. Cristo está hablando de la vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, una vida como hombre, como un ser humano, bajo la ley, y esa vida estaba simbolizada en el pan de la proposición que el sacerdote entraba a presentar y en el incienso que se quemaba con el objeto de recibir aceptación. ¿Qué dijo Cristo la noche del 14 de Aviv? Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué dijo Pablo acerca de la obediencia de Cristo? Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leamos Ezequiel 20:41. Como incienso agradable os aceptaré. El incienso se quemaba con el objeto de que el israelita que siga el trabajo del sacerdote dentro del santuario reciba aceptación, y era lo único que hacía que el israelita alcance un estado de aceptación ante Dios. ¿Qué más escribió Pablo sobre esto? Leamos Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo no quería presentarse ante Dios por la justicia de la ley, que habla Romanos 8:4. Esta justicia que debe desarrollarse en el hombre como un resultado de estar siendo justificado o aceptado diariamente en el cielo, sino que quería presentarse con lo que está escrito en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo por la fe se presentaba ante Dios y la ley por la justicia de Cristo, que es una obediencia perfecta, con el objetivo de ser aceptado o justificado diariamente en el cielo. Leamos Ezequiel 20:41. Como incienso agradable os aceptaré. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Después de leer estos versículos, hagámonos las siguientes preguntas. ¿En quién estaba Pablo completo? ¿En quién estamos nosotros completos? En la persona de Cristo. Un requerimiento de Dios es Romanos 2:13, que es obediencia a la ley de Dios. ¿En quién tenemos esa obediencia perfecta? En la persona de Cristo. ¿En quién tenemos carácter perfecto? Que es un requerimiento de Mateo 5:48. En la persona de Cristo. ¿En quién somos sin mancha de pecado? Que es un requerimiento de 1 de Pedro 1:15-16. En la persona de Cristo. ¿Y en quién somos justos? En la persona de Cristo. Leamos Fe y Obras, página 102, párrafo 1. Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Débil su fe más vigorosa,
magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: vosotros estáis completos en Él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. Al contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, halla la paz de Cristo, porque el perdón está escrito junto a su nombre, y él acepta la palabra de Dios: vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Cuán difícil es para la humanidad, por largo tiempo acostumbrada a acariciar dudas, entender esta gran verdad. Pero qué paz trae al alma, qué energía vital. Al mirarnos a nosotros mismos en busca de justicia, por medio de la cual hallar aceptación ante Dios, miramos en la dirección equivocada. Entonces Pablo quería presentarse ante Dios y la ley no con una justicia que estaba desarrollando en él, sino con una justicia perfecta que Cristo la desarrolló en este planeta Tierra como hombre, y esa justicia estaba simbolizada en el pan de la proposición y en el incienso. Dos, Cordero. Éxodo 29, versículo 38 al 42 y Éxodo 12, versículo 5 al 6. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de 1 hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Aquí nos está hablando del cordero que se sacrificaba diariamente. Ahora leamos Éxodo 12, versículos 5 al 6. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ojo, dice día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí nos está hablando del Cordero Pascual. Hablemos de este Cordero, el Cordero Pascual. Este Cordero debía ser sacrificado el 14 del mes primero. El mes primero es el mes de Abib. Así dice en Levítico 23, 5 y Números 9, versículo 3 al 5. Cada vez que llegue el 14 de Abib tenían que celebrar la Pascua y sacrificar el Cordero Pascual. Este Cordero Pascual era símbolo de ¿quién? Leamos lo que dice Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Leamos lo que Juan el Bautista dijo al verle a Cristo en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En el versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Este cordero que se sacrificaba en la Pascua, el 14 de Abib, era un símbolo de Cristo, así como el cordero que habla Isaías 53. Dice el 14 de Abib entre las 2 tardes, en Éxodo 12:6, en Levítico 23:5 y en Números 9, versículo 3 al 5, está anunciando proféticamente la fecha, el mes y la hora en la que tenía que morir Cristo, y el Antiguo Testamento nos enseña a identificar la fecha 14 del mes primero cuando leemos en Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Era la preparación de la Pascua, el 14 del mes primero. Cuando leemos Juan 19:14, nos enseña a identificar que estamos en el 14 del mes primero, que es la Pascua, y que proféticamente está hablando que Cristo debía morir el 14 del mes primero, y de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27, debía de ser a la mitad de la semana, y la mitad de la semana es el año 31 del primer siglo de la era cristiana. Leamos qué pasó a esa hora. Lucas 23, versículo 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué fecha murió el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El 14 de Abib a la hora novena. ¿Y qué escribió Pablo acerca de esto? Leamos lo que dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, Pablo está hablando de Éxodo 12:5 al 6, Levítico 23:5 y Números 9, versículo 3 al 5. Está hablando de aquello que proféticamente estaba anunciando, y que Cristo era el Cordero Pascual y ya fue sacrificado. Por lo tanto, no debemos esperar a un Cristo por venir, sino que ya vino, ya murió, resucitó y ascendió a hacer otra labor muy importante en el cielo. En Éxodo 29, 38 al 42 nos habla del sacrificio de 2 corderos, uno matutino y otro vespertino. Leamos lo que dice. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El cordero matutino estaba apuntando proféticamente a la hora que Cristo debía ser crucificado. Leamos lo que dice Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. En el lenguaje de la Biblia es la hora tercera. En nuestra hora, o sea, en el lenguaje del cuerno pequeño, son las 9 de la mañana. A esa hora se sacrificaba el primer cordero del servicio diario. El segundo cordero vespertino, que nos habla en Éxodo 12:6, es la hora en que Cristo debía de morir. Leamos Marcos 15, versículo 34 al 37. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi,
Elohí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dice hora novena, en nuestro lenguaje 3 de la tarde, así como la profecía lo estaba indicando. Entonces ahora ya sabemos a la hora que Cristo fue crucificado y la hora en que Cristo murió. Ahora hablemos acerca de cómo debía morir Cristo. Leamos en Números 21, versículos 6 al 8. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces tenían que mirar a la serpiente sobre el asta para vivir. Esta es una profecía que estaba apuntando a cómo Cristo iba a morir. Y esto Cristo lo dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 14 y 15. Leamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el cómo Cristo iba a morir le fue revelado a Nicodemo, profetizado por Números 21, y Cristo mismo al hablar con sus discípulos dijo, en Juan 12, 32 al 33 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y en Juan 18:32 dice: para que se cumpliese la palabra que Cristo había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces entendemos que estaba profetizado cómo Cristo iba a morir. Ahora hablemos acerca de esa ley del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía dos leyes, una ley que era para el ciudadano romano que había cometido un crimen digno de muerte. La ley decía que debía ser decapitado. Y la otra ley era para el ciudadano no romano que había cometido un crimen de muerte. Primero debía ser azotado y después ser crucificado. Y Cristo no era ciudadano romano, era ciudadano extranjero. Entonces Cristo tenía que morir bajo la ley del Imperio Romano como un ciudadano extranjero. Entonces sabemos que nuestro Salvador murió como Cristo mismo le había dicho a Nicodemo en Juan 3, 14 al 15. Ahora leamos lo que dice en Juan 19, 1. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ley del Imperio Romano para el ciudadano no romano. Leamos Juan 19, 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces le aplicaron la ley del Imperio Romano para el ciudadano extranjero.
Leamos lo que dice en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pablo entendió leyendo las profecías del Antiguo Testamento de cómo Cristo iba a morir y discernió que se cumplió esa profecía con la muerte de Jesús de Nazaret y que Él era el Mesías de las profecías del Antiguo Testamento. Pongamos atención en la palabra locura que dice en el versículo 23. ¿Por qué dice locura? Porque los gentiles sabían que morir en una cruz era una sentencia de muerte para el peor de los criminales, y Pablo tenía que predicar que la salvación venía de este hombre que murió en esa cruz. Por esa razón era una locura. Y para los judíos, tropezadero. Los judíos no se creían pecadores, no tenían necesidad de ser liberados del yugo del pecado. Tenían conceptos equivocados de la primera venida de Cristo. Ellos no esperaban a un varón de dolores, que pague en una cruz la deuda de sus pecados y que sufra una muerte vergonzosa, ya que no se consideraban pecadores. Ellos esperaban a un rey glorioso, triunfante, que les libere del yugo romano. Los escribas y fariseos esperaban el día que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y esplendor del gran imperio mundial. Y en cambio los pobres campesinos y pescadores deseaban cambiar su vida de trabajos por mansiones de abundancia y comodidad. Entonces Jesús no cumplía con las expectativas mundanales de los fariseos y escribas, y peor aún de los campesinos y pescadores. No abrió su boca. Leamos lo que dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo se cumplió esto en la vida de Cristo? Leamos Mateo 26, 60 al 63. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Leamos Marcos 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Leamos Mateo 27:12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Leamos lo que dice Deseado de todas las gentes, página 693, párrafo 2. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja, su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable
que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Leamos el párrafo 685 del mismo libro, párrafo 1. Dice: la paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover a simpatía a los judíos. Entonces, en el Nuevo Testamento se cumple lo que está escrito en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es ese pueblo? Seguramente somos nosotros. Esos transgresores de la ley de Dios somos nosotros. Cristo no cometió ni un pecado, pero fue contado como pecador. Es mi pecado, es tu pecado, el que le quitó la vida a Cristo, según Daniel 9:26, Isaías 53, versículos 5 al 8 y versículo 10. Leamos lo que dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La noche del 14 de Aviv fue al huerto del Getsemaní a tomar la decisión de ser el hombre culpable pecador, ser el sustituto y garante en la muerte de yo pecador. Leamos lo que dice el deseado de todas las gentes, página 641, párrafo 2. Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esta oración, 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio, pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado, los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión. Cristo tomó la decisión de ser yo culpable pecador y de ser tú culpable pecador, porque él vio que si él rehusaba tomar esa decisión, el pecador no tendría un garante y sustituto en la muerte. Si no tomaba esa decisión, estos versículos de Daniel 9:26, Isaías 53, 5, 8 y 10 no se hubiesen cumplido.
Leamos lo que dice el deseado de todas las gentes, página 642, párrafo 1, dice: y no se apartará de su misión, hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo, del que se había levantado parcialmente. Aunque usted y yo aún no existíamos, Él nos vio. El Señor Jesús nos vio a cada uno de nosotros que somos culpables y estamos condenados a la muerte de Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Y en Apocalipsis 21:8 dice: muerte segunda, o sea, una muerte eterna, dejaríamos de existir. Pero como en Jesús había amor, como está escrito en Juan 15:3, Él tomó la decisión de ser tú y yo y pagar esa deuda impagable en la cruz del Calvario. En Daniel 9:26 dice que iba a morir por los pecados ajenos, porque Él no pecó. El que peca, los que pecamos somos tú y yo. Tristemente pecamos con nuestros pensamientos, miradas, acciones y aún con nuestro estado de ser. Leamos lo que dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora leamos Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Padre aceptó la decisión que Cristo tomó y el Padre colocó sobre Cristo mi pecado y tu pecado. Le imputó nuestros pecados y tristemente mi pecado y tu pecado fue lo que le quitó la vida a Cristo. Leamos lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el huerto del Getsemaní tomó esa decisión. Fue movido a misericordia porque Él no quiso que yo, ni tú, experimentemos la muerte segunda. Ahora leamos Deseado de todas las gentes, página 692, párrafo 1, dice: esto fue lo único que atrajo la atención de Cristo. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en Él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. Hijas de Jerusalén, dijo, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras de Daniel 9:26. Y el apóstol Pablo entendió esto cuando él escribe en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Leamos lo que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Nosotros somos esos impíos, porque diariamente violamos la ley de Dios con nuestros actos, pensamientos, miradas, etc. Leamos lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por nosotros porque en Él había capacidad para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y ese prójimo somos tú y yo. Leamos lo que dice 1 de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nos rescató de la paga del pecado que es la muerte, y nos rescató con su preciosa sangre. Leamos lo que dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos redimió no para continuar en la práctica del pecado, sino para abandonar esa práctica y aprender a obedecer su santa ley. Cristo no solo murió por la nación judía, sino por todos sin acepción de personas, así como leemos en 2 de Corintios 5:14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos. Una evidencia que Él murió por todos está en Hebreos 13, versículos 12 y 13. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Veamos qué significa fuera del campamento, fuera de la puerta. Leamos en el comentario bíblico 7a, página 376, columna 2, párrafo 1 y 2. Así como Adán y Eva fueron desterrados del Edén por transgredir la ley de Dios, así también Cristo debía morir fuera de los límites del lugar santo. Murió fuera de la puerta, donde se ejecutaban a los criminales y asesinos. Cuando leemos en la Biblia que Cristo fue llevado al monte de las calaveras, ese monte de las calaveras era un lugar donde eran ejecutados los más viles criminales, y ahí fue llevado Cristo. El que no era transgresor fue contado como transgresor, como el más vil de los criminales. Leamos lo que dice en el tomo 4 de Testimonios para la Iglesia, página 123, párrafo 1. La becerra del sacrificio fue conducida fuera del campamento y degollada de modo impresionante. Del mismo modo, Cristo sufrió fuera de las puertas de Jerusalén, porque el Calvario estaba fuera de los muros de la ciudad. Esto mostraba que Jesús no murió únicamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Proclama al mundo caído que vino para ser su Redentor y lo exhorta a aceptar la salvación que ofrece.
El Ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, fue la gozosa exclamación. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13.